Buen día, vamos a hablar hoy de artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria y crónica de etiología desconocida que se caracteriza por inflamación de pequeñas y grandes articulaciones, que es simétrica y que tiene un frecuente compromiso extraarticular. La prevalencia en el mundo oscila entre el 0.2 al 1%, con algunas excepciones como los indios Pima americanos, donde la prevalencia llega casi al 5%. La incidencia es del 0.2 al 0.4 por 1000 personas años, y la proporción mujer-hombre oscila entre el 0,6 a 7 a 1 persona en Chile, con variables en otros lugares del mundo. La edad de inicio es entre de los 30 a 40 años de edad, y existe un acortamiento en la expectativa de vida en pacientes que tienen esta enfermedad. En San Miguel de Tucumán se hizo un estudio de prevalencia hace unos años y es similar a la descrita en otras poblaciones. La prevalencia es del 2 por 1000 o el 0.2%, y la relación mujer-hombre fue 6 a 1. Como vemos, la edad de inicio de la enfermedad es similar a la descrita en otras poblaciones. Entre los 30 y 40 años es el pico de inicio, predominantemente en mujeres. Con respecto a la patogénesis de la enfermedad, la artritis reumatoidea tiene su principal foco en la sinovial. Esa membrana sinovial es donde se gatilla la respuesta inmune, donde se forma el panus inflamatorio, y ese crecimiento del panus es lo que genera la producción de líquido sinovial y la destrucción articular posterior. Si vemos este gráfico complejo, vemos que la iniciación de la enfermedad es gatillada por un antígeno que hasta ahora es desconocido. Hay diferentes teorías: gérmenes, partículas virales, situaciones sociales, emocionales, que pueden ser el gatillo también, o factores ambientales que activan las células presentadoras de antígeno y que a través de diferentes mecanismos activan la cascada de la inmunidad adquirida por la vía T o por la vía de las células B, sintetizando células plasmáticas y a partir de ella produciendo autoanticuerpos, que son los responsables de la respuesta inmune. Dentro de esa cascada inflamatoria participan una serie de mediadores o interleuquinas, como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, que activan a su vez a otros actores de esta respuesta inflamatoria, que son los responsables de formar ese panus inflamatorio, de destruir el cartílago, como los condrocitos o los osteoclastos, que serán los responsables de la erosión en el hueso adyacente. ¿Cuándo comienza la artritis? Se ha visto que el factor reumatoideo, que es una inmunoglobulina, el anti-CCP o anticuerpo anticitrulinado y las citoquinas proinflamatorias pueden estar presentes meses o años antes de los primeros síntomas de los pacientes, y ha sido descrito en numerosos estudios. Podemos decir que las tres fases del desarrollo de la enfermedad consisten en una fase asintomática, donde estos factores ambientales que yo describí anteriormente o algunos factores microbianos estimularían genes que predisponen a la enfermedad y hablarían de un riesgo genético. O sea, uno podría detectar pacientes en etapa asintomática solamente por la genética. Una vez que se gatilla la respuesta inmune a través del desarrollo de anticuerpos anticitrullinados, factor reumatoideo y esas interleuquinas, empieza la respuesta inflamatoria, y luego esa respuesta inflamatoria es patológica cuando ya está definida la artritis reumatoidea con todas sus erosiones y el daño articular y comorbilidades que la acompañan. En el año 1987, el Colegio Americano de Reumatología publicó los criterios de clasificación de la artritis, que son criterios que tienen muchos años y que han sido reformados posteriormente, pero básicamente, si uno conoce los criterios de clasificación, define cómo es la enfermedad. Estos criterios son altamente específicos, pero están determinados para enfermedad instalada, no para enfermedad de reciente comienzo. Y son rigidez matinal mayor de 1 hora por un tiempo de 6 semanas, tumefacción o derrame articular en 3 o más áreas,
tumefacción o derrame articular en carpos, o sea, muñecas, metacarpos falángicas o próximas interfalángicas, que sean simétricos, ese derrame articular, la presencia de nódulos subcutáneos, la presencia de factor reumatoideo o radiografía con erosiones en carpos en manos o osteopenia yuxtaarticular. Los pacientes con artritis reumatoidea pueden ser de tres tipos. Hay un tipo de poliartritis que es autolimitada, que ocurren solamente en pocos pacientes, muchos ni llegan al reumatólogo, el 100% entra en remisión y son muy respondedores al tratamiento. Este grupo de pacientes es el grupo que hoy en día entrarían dentro de la zona artritis indiferenciadas o artritis limitadas en el tiempo, donde después de unos meses de enfermedad, la enfermedad desaparece. El tipo 2 y el tipo 3 son los más frecuentes. El tipo 3 es el que no queremos tener en el consultorio porque es el paciente que no responde, que tiene mala respuesta al tratamiento, ¿sí? Y que su curso clínico está definido en los primeros 3 meses de la enfermedad. Por eso a los pacientes les decimos que los primeros 3 meses de la enfermedad son los más importantes. La enfermedad puede comenzar en forma insidiosa en el 75% de los pacientes o en forma aguda. La forma insidiosa es la más difícil de diagnosticar porque el paciente tiene síntomas generales, fatiga, febrícula, pérdida de peso, artritis simétrica y rigidez matinal. La rigidez matinal es el síntoma cardinal y quizás el más importante en el interrogatorio inicial. El paciente describe que se levanta endurecido, predominantemente en las manos, que no puede moverlas como lo hacía habitualmente, con mucho dolor, y que esa rigidez dura más de 30 minutos. Ese es el síntoma más importante y es un síntoma a medir en la evolución de la enfermedad. El comienzo agudo se caracteriza por poliartritis, síntomas generales de inicio súbito y es más frecuente a mayor edad. Esta forma de comienzo es mucho más fácil de diagnosticar. Las articulaciones comprometidas son fundamentalmente carpos, metacarpos falángicas y próximas interfalángicas, y como vemos las interfalángicas distales están respetadas. Además, los pacientes pueden tener tenosinovitis. La maniobra de squeeze o squeeze test es un test muy interesante que nos ayuda a determinar si el paciente es sospechoso de una artritis inflamatoria y diferenciarlo de otras patologías que pueden dar dolor articular, y consiste en la compresión por el operador, por el médico, de las metacarpos falángicas que gatillan un dolor exquisito en esa zona. En las manos puedo ver aumento de volumen en las articulaciones comprometidas, subluxación, ¿sí?, de las metacarpos falángicas, desviación cubital de los dedos o dedos en ráfaga, dedos en boutonnière, dedos en cuello de cisne. Esas deformidades las vemos obviamente en cuadros articulares avanzados. En esta foto vemos un cuadro más temprano donde se ve muy clara la artritis de las próximas interfalángicas y vemos también sinovitis, artritis en los carpos con tenosinovitis en esta zona. En las manos puede haber funcionalmente pérdida de la pinza, tenosinovitis, desviación cubital como dije anteriormente, y en las muñecas, limitación severa de la pronosuperación y síndrome del túnel carpiano como una manifestación de inicio que me está hablando indirectamente de sinovitis en ese caso. Los codos también pueden tener contracturas en flexión, puede haber bursitis asociada, y en los hombros también compromiso de la articulación propiamente dicha o del manguito rotador. Las caderas se pueden comprometer, es menos frecuente de comienzo inicial y cuando progresa pueden dar subluxaciones también y marcha dolorosa. Las rodillas también se pueden comprometer en la artritis reumatoidea en forma simétrica. Podemos ver atrofia en los cuádriceps y una situación bastante frecuente que es el quiste de Baker, donde la sinovitis persistente de esa articulación genera una fisura en la sinovial, en la región posterior, y filtra ese líquido sinovial hacia la región posterior de la pantorrilla, simulando una tromboflebitis o una trombosis venosa. Los pies y los tobillos también son zonas afectadas por la enfermedad, también en forma simétrica.
En cuadros iniciales voy a tener solamente dolor, sobre todo dolor en las metatarsofalángicas y limitación de la marcha, pero a medida que la enfermedad progresa podemos observar subluxación de las metatarsofalángicas, caída del arco interno del pie y deformidad en valgo, dedos en garra y dedos en martillo. Dentro de la columna, la que se afecta en artritis reumatoidea es la columna cervical. Entre la primera y la segunda vértebra cervical, entre el atlas y el axis, hay sinovial y está la apófisis odontoides. La apófisis odontoides del axis se inserta dentro del atlas y existe un ligamento que se llama ligamento transverso que contiene la movilidad de esa apófisis. Como acá hay sinovial, cuando hay sinovitis y hay inflamación, se lesiona este ligamento y esta apófisis odontoide se desplaza y puede comprimir la médula. Acá podemos ver, este es el borde anterior de la apófisis odontoides y este es el borde posterior del arco anterior del atlas. Este es el espacio que se mide y debe ser mayor de 2.5 a 3 milímetros para decir que existe una subluxación y es una situación de extremo cuidado, sobre todo un paciente que va a cirugía o un paciente que va a tener alguna maniobra con hiperextensión de la columna cervical. Dentro de las manifestaciones extraarticulares, que son frecuentes, las vemos en pacientes que son factor reumatoideo positivo, en pacientes que tienen una enfermedad articular severa y en aquellos pacientes que tienen una carga genética especial, el HLA-DRB10401. Dentro de las más frecuentes está la presencia de nódulos reumatoideos, aproximadamente en el 25% de los pacientes, que pueden ser subcutáneos, subperiósticos, que son indoloros y hablan de una enfermedad agresiva. Aparecen en las zonas de apoyo de las superficies de extensión. Acá vemos en un pie, en un paciente que está postrado, en la región posterior del Aquiles, y acá en los codos. Las manifestaciones oculares son frecuentes. El síndrome de Sjögren secundario es frecuente en esta enfermedad, que da xerostomía y xeroftalmía, boca seca y ojo seco. Podemos tener epiescleritis, escleritis y una progresión a escleromalacia perforans. Esta es una paciente que tiene escleritis. Este es un cuadro más avanzado y este es cuando existe una perforación de la esclera, que son cuadros que por suerte casi ya no vemos por las terapias instaladas en forma temprana. El pulmón también se puede afectar en la artritis reumatoidea. Da una enfermedad pulmonar intersticial predominantemente que compromete las bases pulmonares. El problema es que el comportamiento clínico cuando esto se presenta es como el de una fibrosis pulmonar idiopática. O sea, tiene muy mal pronóstico el pulmón de una artritis reumatoidea que esté comprometido y el patrón histológico es de una neumonía intersticial usual o UIP. También puede haber compromiso pleural, que puede ser sintomático, puede haber derrame pleural, no es lo más frecuente. Dentro de las manifestaciones neurológicas, los pacientes pueden tener inestabilidad cervical, por lo que describí anteriormente, por la subluxación atlantoaxoidea. Puede haber atrapamiento, síndrome del túnel carpiano o síndrome del túnel tarsiano en pies por sinovitis. Y puede haber mononeuritis múltiple, que es un compromiso dentro de los que llamamos severos, que se produce por vasculitis de la vasa nervorum. La mononeuritis múltiple se expresa por un compromiso neuropático asincrónico y asimétrico, y una de las manifestaciones, además de la neurológica, son las manifestaciones cutáneas. Estos pacientes que tienen mononeuritis múltiple tienen a su vez vasculitis, úlceras vasculíticas que son típicamente en sacabocados, y estas úlceras son también por vasculitis de la vasa nervorum. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de artritis reumatoidea? El diagnóstico es clínico. Necesitamos de un buen interrogatorio y un muy buen examen físico. Los exámenes son exámenes complementarios, complementan a la clínica. El laboratorio, la radiología son complementarios. Uno con un buen interrogatorio y un buen examen físico puede llegar a un diagnóstico de artritis reumatoidea. Con respecto a los exámenes de laboratorio, las pruebas básicas que solicitamos de inicio son el hemograma, el recuento de plaquetas, que en los pacientes donde hay respuesta inflamatoria están elevadas,
los reactantes de fase aguda, eritrosedimentación y PCR, el factor reumatoideo, el proteinograma electroforético, la función hepática y la función renal, porque nos van a permitir decidir qué tipo de terapia es la mejor para instaurar. Solicitamos radiografía de manos, radiografías de pies y de columna cervical perfil en máxima flexión para evaluar la subluxación. Siempre las radiografías de manos y de pies o de rodillas o de caderas, lo que solicitemos para ese paciente, tienen que ser de ambas manos y de ambos pies. Siempre solicitamos manos y pies seguro, aunque el paciente no describa compromiso en pies, porque es una zona que puede tener erosiones en forma precoz, aunque el paciente esté asintomático. Y el examen oftalmológico, que es para evaluar lo que conté anteriormente, si hay un compromiso precoz. Estos son los laboratorios que describí anteriormente, donde lo que nos interesa es que tengan una periodicidad mínima de 3 meses. El factor reumatoideo, cuando lo solicitamos, tiene que estar en títulos. Hay diferentes métodos, puede ser por aglutinación, como el látex o el Ross-Ragan, donde el valor positivo para el test de látex es 1 en 160, pueden ser por ELISA, por turbidimetría o por nefelometría. Pero necesitamos títulos, no nos sirven los resultados cualitativos, positivo o negativo. Si el resultado en títulos es negativo basal, hay que repetirlo cuando la sospecha existe entre los 6 y 12 meses. Si el resultado es persistentemente negativo, se solicita anti-CCP, que es el anticuerpo anticitrulinado, y si es positivo inicialmente, se puede repetir al año. Los anticuerpos anticitrullinados son de estos que se encuentran en forma precoz en pacientes ya asintomáticos y tienen una alta especificidad del 95%. Derivan de la arginina, de la citrulinización de este aminoácido, y lo que nos permite hacer fundamentalmente es predecir daño articular, son predictores de erosión, por eso son importantes al momento del inicio de la enfermedad detectar. La osteopenia yuxtaarticular es un signo precoz en la enfermedad. Y acá vemos articulaciones que están totalmente desestructuradas, hay una pérdida de la línea interarticular en el carpo, hay pinzamiento radiocarpiano, carpo metacarpiano, hay erosiones y subluxación a nivel de las metacarpofalángicas y pinzamiento severo a nivel de las próximas interfalángicas. En esta otra radiografía observamos también pinzamiento radiocarpiano, vemos que acá también se ha perdido la interlínea articular del carpo, observamos osteopenia yuxtaarticular, aunque no hay tanta deformidad a nivel de metacarpofalángicas, pero vemos esos carpos en forma simétrica comprometidos, son típicos de artritis reumatoidea. Acá vemos un paciente con un compromiso de ambas rodillas. La diferencia con otras patologías es que el compromiso es simétrico y es bicompartimental, ¿sí? Tanto el compartimiento interno como el compartimento externo están comprometidos en artritis reumatoidea. En otras enfermedades como artrosis es asimétrico. Estas son placas de pies. Esta es una radiografía de un pie totalmente comprometido, con luxaciones severas, pinzamientos, con pérdida de la anatomía normal. Y acá observamos erosiones en forma precoz en la quinta metatarsofalágica, donde primero nos fijamos en pacientes con artritis, y vemos cómo aparecen en forma precoz erosiones. Acá también, erosiones intraarticulares, que son típicas de esta enfermedad, cuando la enfermedad ha avanzado. Y acá vemos un caso de subluxación atlantoaxoidea que se ve clarito, ¿sí? Este es el arco anterior del atlas, y acá vemos la apófisis odontoide, que además está impactada arriba, tiene una impactación basilar, y este es el borde anterior de la apófisis odontoide. Este es el espacio que se mide. Y erosiones en forma precoz, y la resonancia magnética es el gol estándar para detectar erosiones que pueden no verse radiológicamente como vemos en esta foto. Que tengan compromiso de articulaciones de manos, que tengan un tiempo de evolución mayor de 3 meses al inicio del tratamiento, que precozmente en los primeros meses ya detectemos erosiones, que tengan manifestaciones extraarticulares, que
tengan bajo nivel socioeconómico y que además cursen con otros autoanticuerpos como el anti-CCP. El nuevo concepto que se ha instaurado en los últimos años es el concepto de artritis tempranas, donde en general la conclusión es que son artritis que tienen menos de 2 años de evolución. Y hablamos de un término que es el término ventana de oportunidad. Es decir, hay pacientes que son diagnosticados muy tempranamente, que quizás no llegan a cumplir los criterios de clasificación de artritis reumatoide y muchas veces les ponemos el título de artritis indiferenciada, pero empezamos a tratarlos tempranamente, no esperamos a que cumplan los criterios de clasificación. Es un paciente que está en este estadio. En este estadio también lo voy a tratar, pero es un paciente donde yo ya no puedo volver atrás todo el tiempo que se ha perdido. Entonces, este nuevo concepto es muy importante y nos habla de tratar en la primera fase de la etapa inflamatoria. Debido a que los criterios de clasificación que conté anteriormente captaban pacientes en formas avanzadas de la enfermedad, en el año 2010 el Colegio Americano de Reumatología junto con la Liga Europea de Reumatología diseñaron unos nuevos criterios de clasificación que son más abarcativos. Y como ven, tienen varias partes: la afectación articular, la serología, el tiempo de duración y si tienen reactantes de fase aguda o no. Cada ítem tiene un puntaje y cuando yo tengo un score de 6 o más, digo que el paciente tiene una artritis reumatoidea definida. Si el paciente tiene menos de 6 puntos, no quiere decir que no tiene artritis. No lo puedo clasificar como artritis reumatoidea, pero quizás es una artritis temprana o una indiferenciada, como dije anteriormente. ¿Cómo medimos la actividad de la enfermedad? Hay diferentes formas. El score que más usamos es el DAS28, el Disease Activity Score, que se basa en la evaluación de 28 articulaciones. Están excluidas los pies de estas articulaciones. Es una fórmula matemática que combina el número de articulaciones dolorosas, el número de articulaciones inflamadas, un valor de laboratorio que puede ser la eritrosedimentación o la PCR, y la escala visual análoga, que es una escala donde el paciente marca el grado de dolor que tuvo en la última semana de 0 a 10. Eso va a un cálculo estadístico. Ustedes pueden bajar la aplicación en numerosas aplicaciones para estos scores y tenerlas en su celular. Y los puntos de corte establecidos son que con un score de más de 5.1 digo que el paciente tiene una enfermedad muy activa, entre 3.2 y 5.1 una actividad moderada y menos de 3.2 baja actividad. ¿Cuándo digo que un paciente está en remisión? Cuando cumple 5 o más de los siguientes criterios por lo menos por 2 meses consecutivos. Cuando ya no tiene rigidez matinal o cuando es muy cortita, menos de 15 minutos, cuando no tiene fatiga, cuando no tiene dolor articular, cuando no tiene dolor a la presión y al movimiento articular, cuando desapareció la tumefacción articular y tumefacción de las vainas tendinosas, y cuando la eritrosedimentación es menor de 30 milímetros y menor de 20 en la mujer y en el hombre respectivamente. Vamos al tratamiento. Los pacientes con artritis reumatoidea necesitan que con el tratamiento podamos suprimir o disminuir la inflamación articular, aliviar el dolor, prevenir el daño articular o la destrucción articular, preservar la capacidad funcional, corregir deformidades articulares, mantener la calidad de vida e impedir la mortalidad prematura. Estos son algunas de las drogas que usamos para el tratamiento de pacientes con artritis. Como vemos, los antiinflamatorios no esteroideos y los analgésicos, como el paracetamol, son de uso frecuente, pero complementan a otras drogas. Los corticoides, el que más usamos es prednisona, se usan en bajas dosis, se usan por poco tiempo y nos ayudan a manejar sobre todo la rigidez matinal hasta que entren en función las drogas más importantes, que son estas, que son las drogas modificadoras de la artritis reumatoidea o drogas modificadoras del curso de la enfermedad. Hay numerosas drogas, de las cuales la más importante es el metotrexato. El metotrexato es una droga que ha venido a cambiar hace muchos años el curso de la enfermedad,
que permite frenar la progresión del daño articular y que se la puede usar de diferentes maneras. Se puede usar por vía oral, por vía intramuscular, por vía subcutánea y tiene una administración semanal, así que es muy práctica para el paciente. Todas estas otras drogas pueden usarse también en esta enfermedad, pero esta es la más importante, es la que van a ver que se usa generalmente de inicio en todos los pacientes. Y después hay otras drogas más importantes dentro de las que se llaman drogas modificadoras de la enfermedad biológicas, que han venido a cambiar totalmente el curso de la enfermedad. Las terapias biológicas, como mostré en el gráfico de inicio, actúan contra diferentes blancos terapéuticos. Por ejemplo, pueden actuar sobre el ligando de CTLA4, pueden actuar sobre el receptor del linfocito B, que es el CD20, pueden actuar sobre los mediadores como las interleuquinas, como el factor de necrosis tumoral alfa o la interleuquina 6, pueden actuar a diferentes niveles de esta respuesta inflamatoria y frenar, por lo tanto, la progresión de la enfermedad. Cuando un paciente tiene indicación de un agente biológico, cuando su artritis reumatoidea está activa y es refractaria por lo menos 3 a 6 meses a metotrexato, lo que yo nombré anteriormente como el gol estándar del tratamiento, en dosis máximas, o al tratamiento combinado de al menos 2 de estas drogas modificadoras, o que han tenido una intolerancia a las mismas. Los agentes biológicos pueden ser agregados o pueden reemplazar terapias previas, ¿sí? Y solo de primera elección en el caso de contraindicación formal para recibir drogas modificadoras de la enfermedad. Este es el listado de todas las drogas que tenemos actualmente que actúan a diferente nivel, solo para que conozcan. Estos son inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, etanercept, infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab. Algunos se usan en forma endovenosa, la mayoría en forma subcutánea. Estas son las anti-JAK. Los anti-JAK no son agentes biológicos, son drogas sintéticas, pero que bloquean la vía de las JAK quinasas intracelular. Y ya tenemos 3, tofacitinib, baricitinib y upadacitinib. El abatacept, que actúa a nivel de la coestimulación del linfocito T, del CTLA4. El rituximab, que es un anti-CD20, o sea, actúa sobre el linfocito B. Y el tocilizumab y sarilumab, que son inhibidores de la interleuquina 6. Cualquiera de esas drogas pueden usarse en pacientes con artritis reumatoidea activa. Todo tratamiento debe estar asociado a un tratamiento no farmacológico. Los pacientes con artritis reumatoidea tienen una enfermedad crónica que los va a acompañar toda su vida y necesitan apoyo psicológico y además un plan terapéutico de rehabilitación. Lo recomendado en pacientes con artritis reumatoidea son los ejercicios isotónicos o dinámicos, como gimnasia en el agua, caminatas, bicicletas, natación, que se indican en cualquier momento de la enfermedad. El paciente, aunque esté activo y esté inflamado, no tiene que quedarse totalmente quieto. Cuando hay alguna articulación especial que necesite protección, se usan valvas, férulas, plantillas, se puede usar collar cervical en caso de la subluxación, y deberían ser evaluados todos por un terapista ocupacional. La fisioterapia tiene indicaciones puntuales, usamos termoterapia, el TENS o hidroterapia, y la cirugía en los casos avanzados para reconstrucción. Muchas gracias.